Ya, Sí, sí se ve. ya. Bien. Eh, ¿Alguna vez, bueno, empezamos con esta pregunta de parece interesante, ¿no? La salud pública no solo se trata de curar enfermedades, ¿no? Sino de prevenirla desde la raíz. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes saben qué papel juegan los factores sociales en esta misión? Para empezar, nosotros debemos saber qué es la salud pública. Como les mencionaba, salud no solamente es la carencia de enfermedades, sino también involucra lo que es la salud mental, la salud física y la salud social. Ahora, uno generalmente lo que piensa cuando se ve alterada su salud es porque ingresó el patógeno, un patógeno como tal, ¿no? Eso es hablando en el ámbito clínico. Pero detrás de ello, ustedes saben cuál fue realmente la causante, por decir, la causa de las causas de las enfermedades como tal. Mucho por decir, las causas de las causas en sí son, por ejemplo, factores económicos, el hecho de que una persona no tenga los suficientes recursos para poder adquirir alimentos, digamos, que alimentos, ¿no? Pero el hecho de que no tenga los suficientes recursos, esta puede escoger pues alimentos de baja calidad, que no tengan los suficientes nutrientes. Y de esta manera la persona pues como consecuencia pues ya se tiende a enfermar como tal. Entonces nos damos ahí en la idea de que no es en sí lo que es, lo que es la causa del patógeno. Claro, es un componente sí, pero la causa de las causas no es solamente eso. Ahora, no solamente hablamos de lo que es, digamos, el campo económico, sino, por ejemplo, también puede ser el estado de vivienda, en cómo vive, el territorio, el lugar, ¿no? Barreras geográficas, entre otros, que al final estos son los verdaderos, por decirlo, los que determinan el estado de salud del individuo, los que determinan el estado de salud de la población, ¿no? Y ahí está lo que determina la salud pública. Entonces, dicho esto, ahorita, ya. Dicho esto, vamos a empezar por definir lo que es la salud pública. Nosotros en lo que ya en el campo médico como tal, ya empezamos a tratar la enfermedad como tal, ¿no? Pero antes de tratar la enfermedad, nosotros, por decir, somos un campo o solo un campo de lo que involucra todo lo que es la salud como tal. Y esa salud, como la salud general, la salud a nivel poblacional es lo que es la salud pública. Y básicamente lo que se encarga es de prevenir enfermedades. No son una de sus dos estrategias, que es la prevención de enfermedades, pero también la promoción de qué, de la salud. Nosotros en el ámbito ya médico como tal es lo que tratamos la enfermedad, ¿no? Pero cuán importante es promover la salud, ¿para qué? Para prevenir enfermedades. Por ejemplo, están lo que son las campañas o lo que son las campañas de vacunación, ¿no? Que esto ayuda bastante, es más, en un 40% a la reducción de la mortalidad. Y dicho de paso, el Estado, como decir, el gobierno no centra todos sus recursos como tal en lo que es en la promoción de la salud. Es decir, en el cómo va a llevar el estilo de vida de la persona, sino que ya el Estado, el gobierno, tiene un mayor porcentaje, un 90% de poner todos sus recursos en donde, en lo que es el sistema de salud, más que nada en lo que es la infraestructura, ¿no? Pero, el sistema de salud aporta a un poco bajo porcentaje en lo que es la reducción de la mortalidad. Y esos determinantes, vamos a ver más adelante, que han ido evolucionando hasta el día de hoy, que son los determinantes sociales, que son en realidad, por decir, que causan dicha enfermedad, ¿no? Entonces, como verán, lo que busca es el control de enfermedades, la salud pública, ¿no? Gracias a la epidemiología, ¿no? Que se encarga del estudio a nivel poblacional. También todo eso para una educación y higiene personal, la organización de los servicios médicos. Entonces, es una intervención colectiva, ¿no? A nivel poblacional, lo que involucra un trabajo multidisciplinario, lo que involucra no solamente el sector salud, sino también el sector económico. Por ejemplo, tenemos al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Educación, Ministerio del Ambiente, ¿no? Ministerio de Economía y Finanzas, que es la parte más importante también,
para lo que es la asignación de recursos, ¿no? Entonces, es más, hay una fórmula, mira cuán impactante es la salud pública, que entran todas esas áreas, esas disciplinas, que mira, acá podemos visualizar que la medicina más la epidemiología, ¿no? Aquí podemos ver cómo está involucrado esas disciplinas. Vemos aquí lo que es el ámbito político y lo que es el derecho, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y esto dónde, en qué parte entra? Pues va a entrar acá, en lo que son el desarrollo de políticas. ¿Y esto qué son? Estas son las funciones. La salud pública cuenta con 11 funciones esenciales. Ya, parte de ello que consta de 4 etapas o 4 ciclos, por decirlo, que son lo básico, lo fundamental. Entonces, como vemos, es una intervención colectiva. Por tanto, podemos decir así que la salud pública estudia a nivel poblacional, ¿sí? Ahora, a un conjunto de individuos. No quiere decir el hecho de que sea a todo, digamos, por ejemplo, todo Perú, sino que puede ser un conjunto de individuos en cierta región, ¿no? Que son, digamos, en tal región, porque en la costa, la sierra y la selva, por ejemplo, varía lo que es el clima, ¿no? Entonces van a haber ciertos problemas, por ejemplo, barreras geográficas en que un ciudadano pueda acceder al servicio de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, dense la idea que eso abarca un conjunto de individuos, ¿sí? Ahora, la salud pública está representada Ay, principalmente, es como, dime, ok, ya. Como les volví a mencionar, la salud pública abarca a nivel poblacional, ¿no? Ahora, está institucionalizada por el MINSA, por el Ministerio de Salud. Ahora, no quiere decir que solamente el MINSA va a abarcar todo lo que son los problemas, las necesidades de la población. No, 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 no. Sino que también están, como les mencionaba, los otros ministerios. Solo que como por decir, la imagen de la salud pública es el MINSA, ¿sí? Pero usted sabe que no para solucionar un problema, por ejemplo, no solamente está la investigación de lo que involucra lo que es el MINSA como tal, sino también, digamos, al encontrar dicho problema, se tienen que aplicar dichas estrategias, ¿no? Es ahí donde se desarrolla la política. Ahora, digamos, se plantea cierto proyecto, cierto programa, como programa, por ejemplo, de la pensión 65, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué se debe hacer? Se debe asignar recursos. Entonces, ¿quién entra ahí? El Ministerio de Economía, ¿no? O digamos, otros proyectos, ¿no? En donde quizás interviene el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, el hecho de que algunas personas no tienen vivienda como tal. Entonces, todo eso genera desigualdades. El hecho de que una persona pueda acceder y el otro no, genera desigualdades. Es muy diferente a decir inequidades, ¿sí? Inequidad es cuando, digamos, tienes 5 personas y el otro 10 personas, ambos tienen, digamos, por decir, la canasta básica. Ambos tienen 5 canastas y el otro también. Pero ¿qué pasa? Una requiere más, ¿sí? O sea, requiere más de lo necesario. Eso es inequidad. Pero el hecho de que uno tenga y el otro no tenga, eso es desigualdad. Hay que tener en cuenta esos conceptos. Ahora, una vez entendiendo lo que es salud pública, los campos que involucran, o cómo podemos, como les mencionaba, a nivel de qué está estudiando, podemos mencionar qué funciones cumplen, ¿no? Ahora, la función pública tiene 11 funciones, como les mencionaba, que consta de 4 ciclos o 4 etapas generales como tal. La primera etapa es el proceso de evaluación. Claro, porque mira, uno, primero, para solucionar tal problema o tal necesidad, ¿qué tiene que hacer? Evaluar. Tiene que evaluar, no solamente evaluar, sino lo consta de una investigación, de una vigilancia, de un monitoreo, ¿no? En este caso, nos menciona la segunda función, vigilancia y control y gestión de riesgos. Esto, por ejemplo, vemos digamos, en el sector minero, digamos, hay los trabajadores, ¿sí? Tienen que estar protegidos con sus EPPs. Y para ello, ¿para qué? Para prevenir riesgos ocupacionales. Ahora, no solamente cuando hablamos de salud nos referimos a lo que son la interacción entre el patógeno y el huésped del hombre como tal, nosotros, ¿no? En un medio ambiente, sino que también esto involucra una enfermedad ocupacional, por ejemplo, el hecho de que no tenga una buena silla ergonómica, esto puede afectar lo que es en la parte de la columna, no teniendo problemas más adelante.
Entonces, hay que tener una idea de lo que involucra salud, no solamente mencionar la parte de lo que es la interacción con el patógeno como tal. También, por ejemplo, la alta carga laboral, el grado de estrés, todo eso altera en la salud del individuo, ¿sí? Entonces, para ello se tiene que evaluar. Y esta evaluación, más que nada, se da el uso gracias a la epidemiología, ¿sí? Una vez que se evalúa, digamos, tal problema, tal necesidad en cierta población, ¿qué se desarrolla? Se van a desarrollar políticas. Es decir, yo ya veo el problema, entonces, ¿qué tengo que hacer con ello? Pues tengo que plantear políticas, normas, leyes. Esto puede ser como programas como les mencionaba, Pensión 65, o incluso proyectos de vivienda, entre otros, ¿no? Se desarrollan políticas y aquí pues entra lo que es muy importante la parte del gobierno como tal. Luego, una vez que desarrollan políticas, estrategias, ¿qué se le tiene que hacer? Se le tiene que asignar recursos, ¿no? Para que finalmente pueda acceder a los servicios de salud o abordar los determinantes sociales como tal. Ahora, ahora, miren, ahora les quiero explicar aquí qué es lo que el sistema ve. Miren, el sistema ve, más que nada cuando hablamos de lo que el sistema, está hablando del sistema de salud. Y ustedes saben que el sistema de salud está generalmente, por decir, representado por hospitales. Entonces, lo que ellos ven ya es lo que es la mortalidad y la morbilidad conocida. Es decir, el número caso de muertes en la que una persona tiende a enfermarse, ¿no? Eso es lo que ya el sistema ve, el sistema de salud, los hospitales ven. Pero ustedes se han preguntado a qué se debe que esa persona haya llegado a tal centro de salud, ¿no? Con dicho problema. Quizás como antecedentes o mucho el detrás de todo ello, quizás fue, digamos, la carga laboral o el hecho de que no tenga recursos o el hecho de que quizás no tenga una vivienda, ¿no? Esto hace que esta persona quizás pueda enfermarse de problemas respiratorios, entre ellos, ¿no? Producto de la humedad, digamos. Entonces, las causas de las enfermedades, estos son los determinantes, los que, como su nombre dice, son factores que influyen en el estado individual de la persona, o también son las que van a determinar el estado de salud de la persona y, por tanto, determinar el estado de salud de la población, ¿sí? Ahora, como les mencionaba anteriormente, que mira, el modo de vida, ahora, estos son determinantes, ¿sí? Planteadas por Lever y Clark, que es el modelo ecológico. A ver, primero hay que entender la evolución de cómo fue cambiando este modelo. El modelo como tal es representar a través de un esquema una idea compleja, ¿sí? Que una parte de la realidad que se considera complejo, ¿sí? En este caso que son los determinantes de la salud. Entonces, esto a lo largo del tiempo ha ido, como por decir, añadiendo algunos campos, algunos factores, ¿sí? Por ejemplo, inicialmente, bueno, se creía, ¿no? Que la causa de la enfermedad es como tal era algo religioso, ¿no? Se creía que era un castigo de algo divino. Luego, a través del tiempo, se aparece el modelo sanitarista, en la que Jon Snow menciona de que pues había una población y al consumir pues agua de cierta zona, pues estas personas habían enfermado. Entonces él plantea, ya que se trata de lo que es la higiene, él plantea, ¿no? Y luego más adelante aparece el modelo biologista. ¿De quién? Propuesto por Pasteur, ¿no? Al quien descubrió los microorganismos y dice, él dice, ¿no? Que en la que una persona se enferma debido a la interacción, ¿no? Entre el agente y el huésped. El agente que es el patógeno y el huésped que eres tú, ¿no? El hombre. Luego, más adelante, aparece el modelo ecológico, ¿no? Que en sí es la triada ecológica, planteada por Levi Clark, que menciona, sí, no solamente es el huésped, ni solamente bueno, no solamente es el patógeno, ni el hombre como tal, ¿no? El huésped, sino que también es el ambiente, plantea Levin y Clark. Y es en este modelo que se explica el proceso de la enfermedad. Ahora, el modelo de Levin y Clark menciona de que, bueno, más adelante, aquí les voy a explicar, este es el modelo de Levin y Clark, ¿sí? Para que se den una idea, él básicamente explica el proceso de la enfermedad, que consta en un periodo prepatogénico y un periodo patogénico.
en la que ahí se tiene que abordar lo que son la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria, ¿sí? Luego, a ver, vamos a volver. Luego del modelo de Levy y Clark aparece el modelo de Lalonde. Lalonde es peruano, pero forma a ser ministro canadiense, en la que él explica, ¿no? Y dice que por qué los canadienses tienden a enfermarse. Y él plantea, y él menciona cuatro determinantes, cuatro componentes, ¿no? ¿Y qué es lo que él menciona? Pues son estos cuatro de aquí, el iceberg de la enfermedad. Él menciona, sí, dice, ¿no? Que no solamente es el medio ambiente, él está de acuerdo que es el medio ambiente, el entorno, ¿no? Pero también él menciona que en parte también es la biología humana, también el estilo de vida y el sistema de salud, como les mencionaba inicialmente. Y Bourne, sí, que es pasado ciertos años después del Alon, él hace un análisis. Bourne es el que hace el análisis y que menciona, que se da cuenta y dice que el modo de vida, el estilo de vida, sí, contribuye a una reducción de la mortalidad en un 43%, mientras que el sistema de salud solo aporta en esa reducción de la mortalidad en un 11%. ¿No? Y él se da cuenta, también dicho de paso, que los gastos, ¿no? Los gastos públicos del Estado, mira, un 90% lo realiza en el sistema sanitario, cosa que esto aporta en una reducción de mortalidad solo un 11%. ¿Y a qué creen que se debe ese 90%? Pues justamente en los gastos de la infraestructura, ¿no? Pero mira, cuando realmente debería haber un mayor gasto en qué, en el estilo de vida. ¿Mediante qué? Mediante la promoción de la salud, para de esta manera prevenir las enfermedades, ¿no? Para de esta manera evitar llegar a lo que ya el sistema ve. Entonces, estos determinantes sociales vamos a entender y a conocer quiénes son, que se encuentran realmente lo que el sistema no ve, ¿no? Lo que está del proceso a la que una persona ya llega, por decir, a los hospitales, ¿no? Bien, entonces, como les menciono, cómo abordamos ese incremento del estilo de vida o cómo ayudamos a una menor reducción de la mortalidad? Pues conociendo los determinantes sociales de la salud, ¿no? Estos determinantes sociales, pues son básicamente las condiciones en las que uno nace, uno crece, uno trabaja e incluso envejece, ¿no? Entonces, a veces no, obviamos esta parte en nuestro estilo de vida, en cómo debe ser nuestra manera de vivir, si estamos haciendo deporte, si estamos cuidándonos nuestros hábitos alimenticios, si estamos consumiendo alimentos nutritivos, ¿no? En sí, estos son por decirlo, los que van a determinar como tal cómo va a ser tu estado de salud. Ahora, eso solamente es un campo, ¿no? Porque existen otros determinantes también. Ahora, como les mencionaba, hablar de los determinantes de salud es entender el proceso de evolución, cómo llegamos desde una idea básica, ¿no? Que es, por ejemplo, el patógeno y el huésped, hasta entender de que los determinantes, o como decir, los verdaderos causantes de la enfermedad son en sí lo que involucra un contexto social, como el hecho de la cultura, por ejemplo, que una persona de origen, digamos, quechohablante, no pueda tener acceso a atención médica por el hecho de que, digamos, esta persona habla en quechohablante, como les mencionaba, ¿no? Entonces, esto hace que la persona no pueda acceder al servicio de salud, entre otros determinantes también. Ahora, como les mencionaba, en 1974 se plantea el modelo de la Lalonde, luego el modelo de Denver, ¿no? Luego el de Burr, y el 2007 es en donde la OMS plantea los determinantes sociales como tal de la salud, que es la que actualmente se está considerando. Bien, el modelo de la Lalonde, como les mencionaba, él plantea cuatro determinantes, ¿no? Él menciona y dice que es el medio ambiente, el estilo de vida, la biología humana y los servicios de salud. El medio ambiente, esto puede ser físico, biológico, la contaminación, ¿no? Contaminación atmosférica,
pero también puede ser contaminación química, ¿no? Tanto como aquí menciona suelo, agua, aire. Eso sí no tenemos duda. Ahora, los estilos de vida, pues como les mencionaba, estos son los hábitos personales, la alimentación, la actividad física, adicciones, ¿no? El hábito de consumir, digamos, ciertas compuestos químicos, ¿no? Conductas peligrosas o temerarias, entre otros, ¿no? Que de todas maneras van a afectar el estado de salud de la persona. También está la biología humana, ¿no? Esto se relaciona más que nada con lo que es la genética y con la edad de las personas. Y por último, el servicio de salud, ¿no? Ahora, después aparece el modelo epidemiológico planteado por Denver, ¿no? En la que él está de acuerdo con los 4 componentes de la LONDE, ¿no? No cambia ninguna, pero sí hace el análisis, como les mencionaba, de que el estilo de vida aporta un 43% en la reducción de la mortalidad. Y curiosamente, el Estado hace un menor gasto, ¿no? Cuando debería haber mucho más en este. Sin embargo, el gasto lo hace un 90% en lo que es el sistema de salud, ¿no? Pero tristemente aporta solo un 11% en la reducción de la tasa de muertes, ¿no? O sea, la mortalidad. Luego aparece el modelo de Bloom, que aquí hace como que una introducción a los determinantes sociales como tal, a los determinantes que van a marcar, por decir, el inicio en la que una persona pues va a finales, digamos, ir al centro de salud. Entonces, por ejemplo, aquí él plantea incrementa estos 4 componentes: recursos naturales, equilibrio ecológico, satisfacciones humanas, sistemas culturales. Por ejemplo, bueno, acá lo mencionaba como ejemplo del servicio de salud, como les mencionaba, la atención en el idioma de la población, por ejemplo, ¿no? Que una persona sea quechua hablante y pues no le puedan atender por el hecho del hecho de que presenta tal idioma, ¿no? Entonces, por ende, es muy necesario nosotros adaptarnos a su cultura, adaptarnos a su cultura, al idioma que ellos están, pues, teniendo, ¿no? Luego, ahora sí, viene lo que son los determinantes sociales de la salud. Esta es planteada por la OMS, sí, en el 2007. Y como les mencionaba, un modelo es representar un esquema, ¿no? Un esquema, una parte de la realidad que se le considera algo complejo. Entonces, el OMS, pues, menciona, ¿no? Vamos a dividirlo en dos, que son los determinantes estructurales y los determinantes intermedios. Ahora, los determinantes estructurales está constituido por el contexto socioeconómico y político. Ahora, esos determinantes como tal, como les mencionaba, que van a ser, por decirlo así, las causas de las enfermedades, va a ser lo que es dentro, lo que son políticas macroeconómicas, en sí como tal, pueden ser las condiciones de empleo, ¿no? El ingreso, la vivienda, el entorno residencial, ¿no? Pero como tal, para que esto se pueda solucionar, ahí entra lo que es la política, ¿no? A través de proyectos, a través de programas, ¿no? Entonces, por eso de ahí se habla mucho de la importancia de que la salud pública involucra muchas disciplinas y muchos sectores, ¿no? Y más que nada lo que es el ámbito político. Ya, entonces, aquí consta de, bueno, como les mencionaba, determinantes estructurales, estos determinantes que van a generar al final, si no se logran a solucionar, pues desigualdades en la salud. Ahora, vamos a explicar cada uno de ellos, empezando por lo que es el contexto socioeconómico y político, pero lo que es lo político, ¿sí? Específicamente en las políticas macroeconómicas. Estos dos de aquí, ahí está, mire, contexto socioeconómico, pues son los actores económicos y sociales, ¿no? Y el contexto político, pues entra lo que es el gobierno, pero netamente son lo que son leyes, normas, todo lo que es lo político, ¿sí? Dentro de ello están las políticas macroeconómicas. Ahora, para entender las políticas macroeconómicas, nosotros debemos saber qué es una política macroeconómica en teoría como tal, de qué está compuesto, de qué se encarga, cómo lo uso, quiénes lo están administrando, ¿no? Bien, las políticas macroeconómicas son medidas que usan el gobierno para solucionar dicha necesidad o dicho problema, ¿sí? Para alcanzar el bienestar de la persona. Entonces, hay dos tipos, que son las políticas fiscales y las políticas monetarias. Las políticas fiscales
netamente se encargan en lo que es el gasto público e impuestos, mientras las políticas monetarias se encargan de las tasas de interés. O sea, básicamente se está centrada en lo que es la tasa de interés y el control de la cantidad de dinero. Ahora, ¿cuál es su objetivo de la política fiscal? Pues estabilizar la economía, ¿no? Mientras que en la política monetaria se encarga de controlar la oferta de dinero y las tasas de interés. Ahora, hay dos tipos de políticas fiscales, en ambas, tanto la expansiva y la contractiva. En lo que es política fiscal, la expansiva, como les dije, la política fiscal de qué se encarga en lo que es gasto público, ¿no? Entonces, en la expansiva es el aumento del gasto público y la reducción de impuestos. Mientras que la contractiva es lo contrario. Y si en la expansiva había un aumento, en la contractiva que va a haber una disminución de gasto. Lo mismo pasa también, la misma clasificación expansiva contractiva en lo que es política monetaria, pero ya no vamos a ver lo que son los gastos públicos, sino que aquí lo que se usa es la reducción de tasas de interés, ¿sí? En la expansiva, la reducción de tasa de interés y en la contractiva, el aumento de la tasa de interés, ¿sí? Ahora, ¿quién la va a administrar? En caso de las políticas fiscales, en el Perú está administrada por el MEF, ¿sí? El Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que en la política monetaria está administrada por el Banco Central de Reserva del Perú, en el Perú, ¿sí? Ahora, ejemplo de uso, bueno, acá está durante, por ejemplo, recesiones que pasó, por ejemplo, en el COVID, que se ha usado una política fiscal en la que se ha estimulado la economía, digamos, mediante los préstamos, ¿no? Ustedes se acordarán. Y en la política monetaria, un ejemplo de uso, pues es controlar la inflación y evitar sobrecalentamiento económico. Ahora vamos a ver esto, pero vamos a ver ejemplos de las que se están viendo, ¿no? Las que se han visto también. Y cómo se relaciona con los determinantes intermedios. Hay que entender que determinantes intermedios, como su nombre dice, es un intermediario, ¿no? Es como el campo de acción donde se va a utilizar dicha política. ¿Para qué? Para lograr la necesidad de la población y así reducir, minimizar las desigualdades en la salud. Ahora, estas políticas macroeconómicas, como les mencionaba, están tanto las fiscales y las monetarias y se han aplicado en muchos ejemplos. Miren, por ejemplo, la política fiscal, ¿no? Ellos, el Estado como tal, primero se basa en algo, que es gasto público. Él dice, vamos a hacer un gasto público en programas sociales, ¿no? Y ya, ellos lo nombran, ellos, por decirlo, y en qué vamos, ellos dicen en qué campo vamos a usar. O sea, estos intermediarios. ¿Cuál va a ser el intermediario? Y pues ellos puede ser en las condiciones de empleo o en los ingresos, que es un problema, el hecho de que una persona no tenga ingresos y que otras personas sí, ¿no? Entonces genera desigualdad. Entonces el Estado dice, no, nosotros tenemos que resolver esas necesidades de estas personas. Entonces crean así los programas sociales, ellos los nombran, ¿no? Por ejemplo, Pensión 65. Entonces, de esta manera ayuda a solucionar las necesidades de ingresos de estas personas que generaban desigualdades en la salud. ¿Por qué? Y tú dirás, ¿de qué manera estos ingresos a través de Pensión 65, ¿no? Que ha hecho un gasto público el Estado, ¿de qué manera influyen en la salud? Ustedes dirán. Pues mira, la ayuda, uno, en lo que son la reducción de la pobreza. Otro, en que estas personas, al tener, digamos, estos recursos, estos ingresos, puedan tener un mejor acceso a los servicios básicos, ¿no? De esta manera también acabamos, o no acabamos, sino minimizamos lo que son las desigualdades en la salud. ¿Ven? Que de todas maneras afecta en la salud de estas personas el hecho de que puedan acceder a sus servicios básicos, ¿no? Como por ejemplo, al tener ingresos, estos pueden ya acceder a lo que es la educación, a una vivienda, pues a buenos, calidad de alimentos, ¿no? Son servicios básicos. Ahora, esto es un ejemplo de cómo se aplica la política fiscal, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es un intermediario, de manera indirecta, está afectando en el estado de salud. Por ende, es muy, muy importante la parte, lo que son los determinantes estructurales, ¿sí? Ahora, miren, un ejemplo también, lo que es en la política monetaria, aquí es lo que es el control de la inflación en el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Y esto de qué manera influye en el estado de salud? Pues hay una estabilidad económica, ¿no? El hecho de que las personas también ya no estén como que, ¿se acuerdan, por ejemplo, en la pandemia?
no había empleos, ¿no? Cerraron. ¿Qué generaba? Estrés, alto grado de estrés, alto grado de ansiedad, y esto vulnera su salud. Y nosotros sabemos que la salud es un derecho como tal. Entonces, al ser un derecho como tal, el Estado tiene que, por decir, atender esas necesidades. ¿Qué está viendo? Pues está viendo en la población alto grado de estrés, alto grado de ansiedad. Entonces, de una manera, el Estado tiene que ayudarles. Quizás de una manera indirecta no, pero sí de una manera indirecta, en la que, ¿qué puede hacer el Estado? Controlar la inflación, ¿no? De esta manera genera una estabilidad económica. Ahora, también, ¿y esto en qué intermediario, en qué campo se está aplicando? ¿No? Ahí están los intermedios, que es a través de los ingresos, ¿no? El determinante aquí va a ser los ingresos y la distribución de la riqueza. Ahora, otro ejemplo también, básicamente, aquí vamos a ver ejemplos bastante, ¿sí? Lo que es una política fiscal, que es la creación de empleos, ¿no? Aquí es como que el Estado dice, no, bueno, el Estado dice, que ve un problema. ¿Cuál es el problema? De que hay ciertas personas, digamos, que no consiguen empleo. ¿Y a qué se debe? Y esto pues genera de que estas personas no puedan adquirir los recursos, como el sueldo, ¿no? Entonces, estas no acceden a los servicios básicos. Y si no acceden a los servicios básicos, pueda que esta persona pues más susceptible a enfermarse por el hecho de que no tenga una vivienda, ¿no? Por ejemplo, de que contraiga enfermedades respiratorias. Ahora, no solamente en lo que es la vivienda, en lo que es también en la alimentación, ¿no? Es como que uno es causante, es como una red, ¿no? Los ingresos debido al empleo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado ve ese problema, ¿no? Entonces, él dice, vamos a invertir en este caso, infraestructura o digamos, para generar empleo, nuevas instituciones, ¿no? Entonces, es la inversión en la infraestructura y desarrollo. Entonces, de esta manera, ¿de qué manera influye en la salud? Pero el Estado dice, ¿en qué campo vamos a aplicar? Y es en el campo del trabajo, en el campo del empleo, ¿no? Es un determinante intermedio el empleo. Y de esta manera, pues, mejora el empleo, las condiciones laborales y pues también lo que aquí entra mucho a tallar, lo que es la reducción del estrés. ¿Por qué? Por el desempleo. Uno generalmente al no tener trabajo, al no tener el empleo como tal, que genera estrés, ¿no? Entonces esta persona pues se estresa y ya ahí hay una alteración en su salud. ¿En qué campo? En la salud mental, porque sabemos que salud no es la carencia de enfermedades, ¿no? Involucra salud física, mental y social. Entonces vemos ahí cómo el Estado de todas maneras ayuda. ¿Qué más? Y también aquí hay otro ejemplo de política monetaria, ¿no? Que es la bajar las tasas de interés del mismo modo. Aquí hay otros ejemplos también que se han visto, como es el gasto en la educación. El gasto en la educación, a ver, si estamos haciendo un gasto público, ¿qué tipo de política fiscal va a ser? Va a ser expansiva, ¿no? Expansiva es cuando hay un aumento de gasto. Si en caso quisieran clasificarlo de manera específica. Entonces, esto sería una política fiscal expansiva. Entonces, ¿de qué manera, ustedes dirán, ¿no? ¿De qué manera eso ayuda o influye en la salud? Pues mira, al mejorar la calidad educativa, aumenta los conocimientos, más que nada en lo que, porque el Estado básicamente lo que va a querer al final es de que uno se eduque, porque ustedes saben qué porcentaje era la que determinaba o la que ayudaba a reducir la tasa de mortalidad del estilo de vida, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es promover el estilo de vida, es decir, que promuevan conocimientos en las prácticas saludables, ¿no? De esta manera, mejores oportunidades de empleo, ¿no? Ahora, otro ejemplo también es, y así vamos a tener múltiples ejemplos, y si se dan cuenta, son estos los determinantes que van a ser en sí las causas de las enfermedades como tal. El hecho de que uno no pueda acceder a la educación, el hecho de que uno no tenga, digamos, una vivienda, el hecho de que no tenga ingresos o que sea o que no tenga los ingresos suficientes, ¿no? Se genera una inequidad, ¿no? O la situación económica, ¿no? El trabajo, esos son los determinantes, como les digo, que van a influenciar al final en su estado de salud.
sea física, mental o social. Ahora, hablemos de lo que son dentro del contexto socioeconómico y político. Vamos a hablar ya no de lo político, sino lo socioeconómico, que aquí involucra más que nada lo que es el mercado de trabajo y políticas del estado de bienestar. El mercado de trabajo básicamente se centra en lo que es, quizás ustedes se han llevado, lo que es salud ocupacional, ¿no? Que se encarga en el bienestar del trabajador, en que ésta puede estar en buenas condiciones de trabajo, en que tenga en la infraestructura adecuada y más que nada lo que hacen es evitar riesgos de que pueda sufrir enfermedades ocupacionales, ¿no? Ahora, ¿de qué manera aquí vemos un ejemplo aplicado en el campo o en el determinante, lo que son las condiciones de empleo? Por ejemplo, hay un problema, ¿no? Que muchos trabajadores informales carecen de acceso a los seguros de salud, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Desigualdad. O sea, todos estos problemas que vemos actualmente generan desigualdad. Entonces, el Estado tiene que, como por sí, ayudar o enfocarse en esas necesidades de las ciertas poblaciones. Entonces, ¿de qué manera les ayuda? Por ejemplo, lo que es el SIS, ¿no? El Sistema Integral de Seguro. Qué es esto? Que pues básicamente ofrece cobertura de salud a personas que no tienen seguro, ¿no? A través de sus empleadores. Y así genera programas que son básicamente políticas de bienestar, ¿no? Que aseguran beneficios para todos los trabajadores, ¿sí? Y si hablamos beneficios para todos los trabajadores, de esta manera minimizamos o reducimos, es más, podemos eliminar lo que es la desigualdad en la salud. ¿De qué manera? Pues va a haber menor estrés en los empleadores, entre otros. Bien, también no solo vamos a hablar de lo que son pues beneficios laborales, también hay ciertos problemas en lo que son las condiciones laborales. Esto más que nada aplica en lo que es en el campo de la minería, por ejemplo, ¿no? Que hay un problema en la que los trabajadores, más que nada en las construcciones mineras, obras, entre otros, enfrentan riesgos laborales o riesgos que pueden ocasionar enfermedades ocupacionales, ¿sí? Entonces, ante ello, pues, es todo un tema esto de salud ocupacional, ¿sí? Que es básicamente el alcance del bienestar de los trabajadores. Para ello, el Estado lo que hace es brindar una serie de normas, leyes, reglas que deben de cumplir ciertas empresas para que puedan cuidar a sus trabajadores, como por ejemplo que se le realicen capacitaciones. Aquí mira, en este ejemplo nada más que dice acá, trabajadores de minería, o justo como les mencionaba, ¿no? Construcción que enfrentan riesgos laborales significativos. Entonces, para evitar estos riesgos laborales, hay que entender en cuenta, hay una diferencia clave en lo que es peligro y riesgos, ¿sí? El peligro es cuando tienes, digamos, un ejemplo nada más, digamos, cables sueltos, ya, eso es un peligro. O digamos, y entonces, que tengas los cables ahí sueltos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que yo pues me electrocute, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que evitar esos riesgos. Entonces, para ello, ¿qué es? Pero ustedes saben quién es el que puede causar que tenga los cables sueltos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que inspeccionar. Ahora, hay empresas que pues no inspeccionan todo ello, ¿no? Entonces, existen leyes que sí, o de manera obligatoria se tienen que hacer capacitaciones. 3 o 4 capacitaciones, me parece, sí, que se tiene que hacer al año. Entonces, esas, por ejemplo, capacitaciones son las inspecciones laborales, ¿sí? Y regulaciones de seguridad, ¿para qué? Para reducir riesgos laborales. Y cuando reducimos riesgos laborales, pues pues estamos ayudando en la salud, ¿sí? En la salud como tal de estos trabajadores. Entonces, al final, ¿qué son? Como les mencionaba, son regulaciones para asegurar el ambiente de trabajo que sea seguro y saludable, ¿sí? Esos son, bueno, es lo que trata de hacer el Estado. ¿Qué más? Ahora, no solamente, por ejemplo, vemos en las condiciones laborales o las condiciones de empleo, que son el campo de acción o los intermediarios, ¿no? Dentro de ellos también interactúa lo que son los determinantes estructurales, por ejemplo, el género, la edad, la etnia,
el género, por ejemplo, de que sea mujer, digamos, en que trabaje en un campo de minería, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que le escojan, digamos, a un ingeniero, pero que sea mujer y un ingeniero que sea varón? Entonces, hay ejes, ¿no? Que van a generar desigualdad, ¿no? Ahí por el hecho genera un poder que causa desigualdad. Entonces, todo ello se tiene que abordar. Ahora, también vamos a hablar en el campo no solamente de condición de empleo o de trabajo, sino ahora el intermediario que sean los ingresos, ¿no? Los ingresos. Un ejemplo clave aquí, también aquí les menciono que, por ejemplo, que existen diferencias significativas e ingresos entre zonas urbanas y rurales, ¿no? El hecho de que sea una zona rural, pues no, quizás no gane el mismo sueldo que esté en una zona urbana, ¿no? Entonces, esto genera que necesidades en las poblaciones, ¿no? Genera desigualdades como tal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Atender a dichas necesidades. Como por ejemplo, se crean programas de transferencias condicionadas como juntos ayudan a las familias pobres, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, son políticas de salario mínimo y programas de redistribución de ingresos. ¿Para qué? Para contar con la finalidad de minimizar lo que es la desigualdad en la salud. Porque de esta manera, digamos, al no contar con el salario, pues esta persona, las condiciones de vida que va a tener esta persona van a ser, por decirlo, inestables, ¿no? Y es mucho más propenso a que esta persona llegue a enfermarse y a finales llegar pues ya al servicio de salud, a los hospitales, a las postas, ¿no? Pero en sí, quienes son los, como por decir, los causantes como tal, son las condiciones de vida, son las condiciones en las que esta persona va a nacer, condiciones en las que esta va a crecer, condiciones en donde va, son determinantes, por eso son la base, por decir, ¿no? Sociales de la salud como tal. Ahora, no solamente tenemos lo que son los ingresos, un intermediario, ¿no? O el campo donde que se aplica, sino también, por ejemplo, vemos aquí lo que es la vivienda. Un ejemplo, por ejemplo, ya tenemos aquí, por ejemplo, programas de vivienda social, ¿no? Que proporcionan acceso a viviendas, que el hecho de que hay personas, ¿sí? En lugares alejados que no llega el Estado, que presenta dichos problemas, de que no tienen ni siquiera una vivienda. Y al no tener una vivienda, pues estas personas tienden a, digamos, a ser más susceptibles a enfermarse en el entorno en el que están, en el medio ambiente, ¿no? Entonces, y es ahí recién donde entra pues la persona a un periodo patogénico, pero en ese periodo prepatogénico en el que está sana, ¿qué se ha hecho? Entonces ahí se tiene que actuar, ahí se tiene que hacer lo que son las campañas, ahí se tiene que hacer lo que son la promoción de la salud, ¿no? Educarle a estas personas, pero más allá de educarlas, ya también tiene que entrar lo que es el Estado en ayuda, ¿no? Como son los programas de vivienda, ¿no? Que proporcionan, como dice aquí, acceso a las viviendas a las personas de bajos recursos, ¿no? Y ahora, esta persona, digamos, de por qué está en tal condiciones, porque quizás no tiene empleo, entonces hay que generar programas de empleo. A ver, me espera un ratito. Ya, ya está. Entonces, son todos estos, como les mencionaba, son los determinantes sociales, la causa y las causas de las enfermedades, ¿no? A ver, por eso no hay que centrarnos, a veces uno se centra en el médico-paciente, sino que hay que tratar de interactuar con el paciente, no tratarlo como, digamos, ya te atiendo y listo, chao. No, esta persona, hay un detrás en la que realmente ese detrás, si te contase, la persona, pues es la que al final estuvo o llegó a ese al lugar, ¿no? Bien. Bien, como les mencionaba, estas desigualdades de la salud que genera necesidades en la población. Y estas necesidades en la población, ya hablando a nivel nacional, para la OMS se lo llama objetivo, ¿sí? Objetivo de desarrollo sostenible, pero cuando en realidad quizás deberían de nombrarlo necesidades de la población, ¿no? Ahí sí como que suena un poco más impactante, wow, las necesidades de la población, mira, ¿no? Pero ellos lo nombraron Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entonces, básicamente, nosotros aquí les voy a mencionar cuáles son, deberíamos llamarlo así como tal, necesidades, ¿sí? De la población. Bueno, acá Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero en sí las necesidades, mira, ¿cuáles son? Que existe pobreza,
que no hay una buena alimentación, por ende un objetivo de ellos es el hambre cero, o un objetivo es el fin de la pobreza, ¿no? La necesidad de tener atención médica, mira, de la población, por ende esto se convierte en un objetivo de la OMS, ¿no? Que es el de salud y bienestar. ¿Qué más? Que dichas personas no puedan acceder a la educación. Hay una necesidad de la población a la educación. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Es un objetivo, ¿no? La educación de calidad. También problemas o la necesidad de que por el hecho de ser mujer no pueda acceder, digamos, a tales campos laborales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se tiene, como por decir, un problema, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿qué se tiene que hacer? Igualdad de género. Y así, mira, agua limpia y saneamiento, básicamente todo esto son las necesidades de la población. ¿Cuántos son? Mira, 17 necesidades. Ahora, como conclusión, ya para acabar, esto es un esquema de lo que hablamos el día de hoy, que pues estos determinantes sociales, DDS, ¿no? Que son de tanto que es la suma de los estructurales aplicado en un campo, que son los determinantes intermedios, que son las condiciones en las que uno nace, uno crece, uno estudia, entre otros, ¿no? Esto aplicado en un contexto sociopolítico y económico, que es la realidad del país, ¿no? Que genera inequidades sociales, no solamente inequidades, hemos visto, sino también desigualdades que netamente no tenga y el otro sí. Y estas inequidades genera necesidades en la población. Y esas necesidades, como vimos, se vuelven objetivos de la OMS. Bien, eso fue todo, ¿sí? Vemos que cómo llegamos de los determinantes sociales realmente, ¿no? Que son las causas de las enfermedades, que genera una desigualdad y por tanto la necesidad y que al final se vuelve pues los objetivos como tal de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Nosotros ya con lo del campo médico ya se ocupa de la parte prepatogénica, ya cuando la persona ya está enferma, ¿no? Como por decirlo así. Entonces, ¿qué hacemos? El proceso, ahí entra lo que es la prevención secundaria, la prevención terciaria, ¿no? En la prevención secundaria, por ejemplo, está, ya nosotros realizamos un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la persona? Puede ser un problema mental, un problema físico, ¿no? Y ya luego, cuando la persona presenta dicha enfermedad, ¿qué se le tiene que hacer? Se le tiene que controlar, ya no prevenir, pues la parte de prevención está en lo que es la prevención primaria, ¿no? Que es en el prepatogénico, es donde se debe de abordar mucho lo que es la promoción de la salud. Bien, eso fue todo. Y muy interesante cómo aborda los determinantes sociales, como que nos hace ver lo que es la realidad como tal, ¿no? Entonces, espero les haya sido de agrado esta información clave, nosotros entender que no solamente pues tratamos la enfermedad como tal o a la persona decir como que ya, no, vienes tú, te trato y listo, no, sino que abarca un campo mucho más amplio, ¿no? Entender a la persona qué fue lo que le llevó a que esté en ese lugar. Gracias, Milagritos, y espero les haya gustado la ponencia. Muchas gracias, Vanessa.